Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a Centro Sefarad de Israel. Sabéis que esta próxima semana ya celebramos el Año Nuevo, 5784. Así que cerramos el año con un gran amigo de Centro Sefarad de Israel, uno de los judíos más importantes de la cultura española y también de España, de la cultura española en general. John Juaristi nace en Bilbao, él ha sido director de la Biblioteca Nacional, también director del Cervantes, una experiencia de la que hemos hablado en alguna ocasión recientemente, que es interesantísima, merece también ser recogida en tus memorias y en alguno de sus libros, porque es realmente una experiencia muy, muy interesante y fue un momento muy importante también del Cervantes. Él es autor, poeta, autor de ensayo, ha tenido varios premios, tiene también, tuvo un premio ensayo de Espasa, tiene también el Azorín de novela, por la caza salvaje, que es una novela, y ha tenido además, entre otras cosas, la medalla del Orden Civil de Alfonso X el Sabio, que me parece que es menos mal que era esa y no Isabel la Católica. Por eso digo que está bien que te dieran esa. Y tiene la medalla constitucional y además premio de Nacional de Ensayo, porque además él es un autor que tanto en ensayo, novela como en poesía ha sido es un autor brillante. En esta ocasión han hecho una antología de su poesía en derrotero. Es un libro que acaba de salir, recoge poesía de 1969 y 2022. Y además pueden aquí ver también todo un proceso y desarrollo de la poesía de John Juaristi. Así que en este caso hablaremos del John Juaristi poeta, que en primer lugar sí que me gustaría conocer un poco más acerca de que nos hable de quién ha hecho esta antología. Es un autor joven. Y luego qué libros ha tenido como referencia, qué desarrollo, qué selección en base a qué ha hecho quien ha hecho la antología se ha basado para la recopilación. Bueno, pues buenas tardes a todos. En realidad no es una antología, son los poemas completos. O sea, salieron previamente dos antologías del mismo editor, del mismo editor, los dos editores, que es el que ha publicado el libro y el que ha preparado la edición. El que ha preparado la edición es un poeta joven, bastante más joven que yo creo que le doblo la edad, pero ya tiene sus 30 y pico, sus 36, se acaba de casar también, ¿no? Estas cosas. Rodrigo Olay Valdés, que es un profesor de la Universidad de Oviedo, especialista en la poesía del 18, ha hecho ediciones de Jovellanos, de la poesía del Padre Feijóo, etcétera, y que es el que más se ha empeñado en que publicase estos poemas. Pero yo no me decidía. O sea, quiero decir, hace tiempo que escribo poesía un poquito a salto de mata. De hecho, él tenía preparada ya la edición el año 21, pero coincidió con la pandemia, con crisis editoriales fuertes, y el editor, que es Abelardo Linares, de la editorial Renacimiento de Sevilla, tiene una costumbre con sus amigos poetas, y es cuando llegan a los 70 años les publica las obras completas hasta los 70, porque a partir de los 70 la esperanza de vida es ya un poquito más complicada y se muere gente que no se había muerto antes, se muere a partir de los 70. Y entonces cuando cumplí los 70, en el 21 iba a aparecer el libro, pero al final se retrasó por la pandemia y ha aparecido en el 22. Previamente publicó dos antologías, una de sonetos y otra de poemas que aparecen en este libro. Bueno, y efectivamente recoge poemas escritos a lo largo de 53 años. Lo que pasa es que hay un poco de trampa, porque los dos primeros poemas
que aparecen en el libro, son poemas publicados en el año 69 en una revista de poesía, una revista importante de poesía en esos momentos, que era Poesía Española, se llamaba. Y tiene una historia detrás curiosa, porque yo tenía en esos momentos 18 años cuando aparecieron los poemas. En realidad, el año anterior, con 17 años, caí por Madrid, camino de Sevilla, donde iba a estudiar, y me fui con unos cuantos poemas míos abajo del brazo, y con un amigo nos fuimos a casa de Abelintonia, a casa de Vicente Alessandro, donde había una tertulia poética de poetas consagrados. Aparte de Vicente Alessandro, estaba José Luis Cano, estaban otra serie de Sarajevo, otra serie de poetas. Y entonces José Luis Cano me cogió dos de los poemas que llevaba y dijo: están muy bien, me los dejas. Entonces los publicó no en Ínsulas, sino en Poesía Española. Yo no lo sabía, pero Rodrigo Olay, que es una hormiguita y que trabaja sobre las revistas poéticas de esa época, encontró los dos poemas y dijo: hombre, pues habría que volver a publicarlos. Y dije: no, por favor, es que son malísimos. Son malísimos, y además estoy convencido de que son malísimos, porque me hicieron tales alabanzas que dije: deben ser muy malos, muy malos. Me parece muy interesante la historia, o sea, que digamos que tus primeros poemas que se publicaron, ¿no sabías tú que se habían publicado? No, porque además tiene una historia que la cuenta Rodrigo Lai. Son poemas que se habían publicado, pero en vasco. Porque yo empecé a escribir algo de poesía en vasco y en castellano también. Y se habían publicado en una revista en euskera. Pero yo tenía las traducciones. Era un momento en que todavía los que escribíamos en euskera, Gabriel Aresti inclusive, y estos, hacíamos también las publicaciones, publicamos también los poemas en español. Éramos poetas muy bilingües. O sea, yo soy de Bilbao, mi lengua materna es el español, obviamente. Lo que pasa es que es una historia un poquito complicada de contar. Yo iba a un colegio de chicos muy deportistas. Todos eran estupendos futbolistas, jugadores de balonmano, atletas. Tenía además, digamos, profesores que eran olímpicos. Nuestro profesor de religión porque era cura, en esos momentos había sido campeón de triple salto y había estado en la Olimpiada de Roma, era Pipi Areta, y estas cosas. Con lo cual, si no eras deportista, estabas perdido. Y entonces yo decidí especializarme pues en ciencias ocultas, es decir, en algo que me permitiera tener un cierto prestigio, pero cierto prestigio al margen del deporte. Entonces tenía varias posibilidades. Una era el vasco, la lengua vasca, y era hacerme un chamán, diríamos, un especialista en la lengua de los indios de Vizcaya, que era el vasco. Y otra era la poesía también, ¿no? Estas cosas. Y claro, así conseguí un poquito defenderme. No es que me hicieran bullying ni cosas de estas, pero en fin, miraban con un poquito de condescendencia, incluso con un poco de compasión, digamos, a los que no. Eran otros tiempos, que porque hoy en día dedicarse a la poesía también sería un... Hombre, yo no me he dedicado profesionalmente a la poesía. No, me refiero dentro de esos ámbitos también de los... Sí, era un poco de nenazas en mi colegio, por lo menos, dedicarte a la poesía. Pues mira, sí que estamos ahora que se ha hablado de este primer poema. ¿Por qué no nos lees este primer poema? Porque es muy malo. Yo prefiero leeros uno de los últimos que cuenta un poco... Bueno, de los últimos entonces ya llegaremos. No, pero mi tragedia en el colegio, uno de los últimos, sí. Bueno, vamos a ver. Es un poema también, uno de los últimos poemas publicados y rescatados por Rodrigo Lai, de un libro sobre poesía y fútbol que publicó Chus Visor y Luis García Montero. Entonces me pidieron un poema que tratase sobre fútbol, y ahora que estamos con el asunto Rubiales a vueltas, pues acabo de publicar una columna hace 2 domingos diciendo que yo realmente era aficionado a jugar al fútbol, pero como espectador odiaba el fútbol. O sea, tenía que ir cuando jugaba el Athletic de Bilbao en Bilbao. Me venía de una familia muy atlética de Bilbao, obviamente. Tenía que ir a la tribuna de Gol Norte a ver jugar al Athletic. Me interesaba muy poco. Yo generalmente llevaba un libro en el bolsillo, un TVO, y entonces mientras estaba leyendo y jugaban al fútbol, cuando oía, entonces me quedé un poquito atento a ver qué pasaba,
y generalmente me equivocaba. Si había una jugada de estas espectacular, cuando fallaba el Athletic yo aplaudía, pero no intencionalmente, y cuando acertaba pues abucheaba. Entonces pues me hice muy mala fama alrededor, me daban tortazos y esas cosas. Pero tenía una debilidad, que era un amigo de mi familia que se llamaba Telmo Zarraonandia. Zarra era un futbolista histórico que era el del gol de Copacabana. Y esto, bueno, tú no habías nacido, te faltaban siglos para nacer, pero bueno, Zarra era un gran jugador de la época dorada del fútbol, de la época franquista, digamos. No llegó a capitán del Athletic, pero digamos era sin duda el jugador más brillante del Athletic. El poema se llama All Iron. All Iron, que quiere decir todo hierro. All Iron era el letrero que se ponía, la inscripción que se ponía en los sacos de mineral de las minas de hierro de Bilbao cuando se exportaba a Inglaterra o se exportaba, digamos, al norte de Europa. ¿Por qué? Digamos, porque el hierro de Bilbao el hierro de Vizcaya era un hierro muy puro, no tenía mezcla de fósforo ni nada. Entonces, All Iron quiere decir hierro puro. Y de All Iron viene el grito Alirón. Alirón, el Athletic es campeón, que era el grito de guerra del Athletic de Bilbao, el Alirón. Entonces, All Iron es un poema sobre Zarra. Todo niño precisa de un héroe. Fue el mío, Telmo Zarraonandia, un mito taciturno. Retirado en su tienda de prendas deportivas, escuchaba impertérrito mi cháchara arrogante, mis relatos apócrifos de hazañas imposibles sobre el campo de fútbol del colegio. Supongo que miraba con sorna y bondad infinita aquel pobre despojo que despedía efluvios de desgracias somáticas sin cuento. Me aquejaban un soplo al corazón, un déficit de calcio, pies planos, sobrepeso, malformaciones varias, dormía encadenado en un cepo ortopédico y sinusitis crónicas. Yo era flor de farmacia, perceptible a distancia de una otra portería. Jugué de medio estorbo en todos los partidos que la misericordia de mis educadores me dejó disputar. Nunca vi ni de lejos el rostro del adverso guardameta y en cuanto a los defensas, solo conocía sus nombres, voceados con rabia por tensos delanteros que ni siquiera hacían amagos de arrollarme. Creía mantenerme clavado como un poste cuando ellos, de reojo, se preguntaban quién había abandonado la víspera en la hierba tal saco de patatas y, encogiéndose de hombros, me rebasaban como las flechas de los Sioux. Solo entonces de alivio refulgía, a pesar de la bronca de mi equipo compuesto por otros 10 desechos de tienta ante el enésimo gol que nos encajaban. Sin embargo, fui socio del Athletic, un pijo de asiento de tribuna, lo que me permitía las tardes de los lunes comentar los partidos con el ínclito Zarra. Comentárselos yo, quiero decir, pues él asentía en silencio a mis observaciones implacables, absurdas, en general feroces para los leoncillos. Hoy me digo que a veces le habría apetecido sacarme de la tienda pateándome el culo. Me privó de ese honor, y quizá de algo más. Un puntapié de Telmo pudo haber sido el gran remedio homeopático de todas mis dolencias. Ya nunca lo sabré. Mi padre, amigo suyo, pagaba sin chistar un congo a los cardiólogos, otorrinos, osteópatas y fisioterapeutas que de mí se ocupaban, amén de procurarme la tarjeta de lujo, tribuna de Gol Norte, todas las temporadas. ¿Qué le habría costado pedirle algo tan simple como que me obsequiase un recio tiro a puerta en pleno glúteo izquierdo? El derecho, ay de mí, acribillado estaba por la cruel hipodérmica. Y volviendo a mi padre, ¿qué le costaba? Insisto, a él, después de probar todo conmigo, incluso un viaje a Lourdes, Zarra lo habría agradecido. Mi complexión esférica, mi estúpida insolencia al poner por los suelos el club que tanto amaba, le inducían sin duda a un limpio asesinato. Podría haberlo hecho sin calzarse las botas, pero Telmo asentía con mirada piadosa a mis largas diatribas. Quizás adivinara que yo andaba luchando por labrarme un estilo. Todo niño precisa de un héroe. Fue el mío, y me alegro el gran Zarra, aquel inmenso aldeano escapado de un fresco de Arteta y un poema de Ramón de Basterra, con su cráneo ojival como un misil soviético, silencioso, magnífica, síntesis de un perdido país originario, que era como un sublime y casto seminario. Bueno, pues esto es un poema Bueno,
Yo creo a Joan le podemos leer y ver ese tono que tiene siempre, bastante muy incisivo en la columna, como él ha dicho, del ABC de los domingos. Y el sábado, me han retirado el sábado del domingo. No, ya no, creo que me quieren echar, pero bueno, esto tengo. O sea, ahora estás en el sábado. ¿Qué? ¿Estás el domingo? El sábado, sí. El sábado. Pues veo también, es curioso que has hablado de que has escrito algunos de los poemas en euskera, en castellano. ¿Sigues escribiéndolos? ¿Los traduces? ¿Cómo es tu relación ahora con...? No, yo empecé a escribir en euskera, por lo que he dicho, por una especie de necesidad de especializarme en ciencias ocultas. En mi colegio, obviamente que todos eran un poco de la oligarquía vasca, ¿no? De Neguri y esto, ninguno sabía euskera. Entonces, el que se ocupaba de aprender euskera, que era yo en el curso, se suponía que podía hablar con las aldeanas que venían con sus burros a vender la bendeja en la Plaza de las Arenas, pero en realidad las aldeanas no me entendían, no sé qué. Aprendí euskera con libros en la biblioteca de mi abuelo, tenía una estupenda biblioteca de vascología, pero claro, no era lo que hablaba del pueblo fiel, que hablaba improvisando en una especie de castrapo vasco y que me costó aprender, o sea, el dialecto. Entonces empecé, sí, a escribir en euskera, pero un poco como Pasolini empecé a escribir en friulano, ¿no? Estas cosas. Hasta que me di cuenta que era un poco absurdo, porque uno tiene que escribir en la poesía, por lo menos en la lengua en que puede moverse como un pez en el agua. Y obviamente la mía, que no es que fuera un español muy lucido, porque el castellano de Bilbao, pero tampoco está mal. Bilbao había tenido una tradición local de poetas, bueno, interesantes. Desde el siglo XVI había tenido un tal Jerónimo de Arbolanche, absolutamente olvidado, que era un mongorino de tercera división. Pero después, en el 19, pues empiezan a aparecer una serie de poetas interesantes. Unamuno era bilbaíno, Unamuno comienza a escribir poesía en Bilbao. Ramón de Basterra, que es uno de estos poetas que menciono aquí, que fue un diplomático y, bueno, un poeta interesante de lo que se llama el modernismo refrenado. Blas de Otero, obviamente. Y Gabriel Aresti, que era un poeta interesante, un poeta que fue un poco mi mentor en poesía. Gabriel había nacido en el año 33 y era, digamos, poeta en euskera y poeta en castellano, pero él había aprendido vasco ya siendo de mayor, en principio. Y entonces fue quizá el mejor poeta en euskera del siglo XIX, murió muy joven, con 45 años, pero también publicó bastantes poemas en español. Era muy amigo de Blas de Otero, abusado muchísimo de la influencia de Blas de Otero. Y bueno, pues... Hablando estas de influencias, ¿quiénes son los que tú consideras que son tus influencias? Bueno, pues la tradición esta bilbaína yo he tenido siempre mucho aprecio, ¿no? Pero después, hablando de las lenguas diferentes, bueno, Aresti, la poesía en vasco de Aresti también, o sea, pero fundamentalmente poesía inglesa. Es decir, yo estudiaba inglés en el colegio. Viví en Inglaterra en el año 65-66, todo ese curso. ¿Estudiaste también en Nueva York? Bueno, después he sido profesor en Austin, en Nueva York, en otras universidades, pero en Bilbao había una pequeña joya que era la biblioteca de la Cámara de Comercio de Bilbao, la biblioteca inglesa de la Cámara de Comercio de Bilbao. Y era una biblioteca inglesa, es decir, no tenía un solo autor norteamericano, pero tenía un fondo de poetas ingleses desde el romanticismo, desde Coleridge y Wordsworth, hasta de Moffat, hasta Auden, hasta Spender, etcétera, que era magnífica, ¿no? Entonces, yo leí muchos poemas en inglés en esa época, traduje bastante. Mis primeros poemas que publiqué eran traducciones del inglés, eran traducciones de poemas de Graves, poemas de Spender, con eso, 16, 17 años en castellano. Y entonces estos influyeron bastante en mí, sobre todo, bueno, Eliot, ¿no? Eliot, el que me acuerdo mucho estos días con el terremoto de Marruecos, porque Eliot le pilló el terremoto de Agadir del 60 en Marrakech. Le estaba pasando unos días de veraneo en Marrakech y se le cayó el hotel encima al pobre Eliot. Aunque el terremoto fue el de Agadir, que dejó como unos 10.000 muertos, sí. Pero a Eliot se le cayó el
literalmente el techo del hotel encima, tragó muchísimo polvo, no murió en el terremoto, pero murió 5 años después de un cáncer de pulmón que le surgió, digamos, por el efecto de todo el polvo que había tragado en Marrakech. Entonces, Eliot es un poeta que a los españoles de mi generación y de la anterior les influyó bastante, ¿no? Jaime Gil de Viedma tradujo algunos libros de Eliot, tradujo poemas de Eliot. Algunos amigos míos de mi generación, pues Alex Susana, tradujo, digamos, al catalán los poemas de Paul Quartets. Yo traduje algunos al vasco, los poemas de Eliot, pero fueron poetas que influyeron mucho en mí. Y después, claro, es decir, yo he sido profesor de literatura española en varias universidades. Estuviste en Nueva York, una de ellas, ¿no? Sí, estuve en la Universidad de Nueva York un año, pero estuve, en la universidad, soy catedrático de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Alcalá. En Alcalá has seguido hasta ahora, ¿no? Hasta el año 21 que me jubilé por edad. Al cumplir los 70 me echaron. Fue con gran alegría por su parte. Y entonces, pues obviamente conozco bien la tradición literaria española desde la Edad Media hasta, he hecho ediciones de poetas españoles, pero bueno, yo diría que es una especie de tradición personal interlingüística, ¿no? O sea, quiero decir, ¿Y tu primera incursión en el mundo literario es a través de la poesía? Sí, la verdad es que sí. Y no es que he incursionado mucho más. No, como autor, sí, aparte de poesía, he publicado una novela y algunos cuentos. Bueno, una novela premiada. Sí, una novela premiada, sí. Pero, bueno, no es una gran cosa, digamos, es una novela un poco gamberra. Bueno, la modestia. Eso de gamberro que dices también está de algún modo en tu poesía, ¿no? Juega mucho con el humor. Sí, pero no es necesariamente una poesía gamberra, digamos. Quiero decir, hay que medir un poco el humor en poesía, pero es un arma un poco difícil. Y la poesía tiene que ser un poco irónica. Es decir, ¿por qué? Porque la poesía es un género que se presta mucho al arrebato emocional. Entonces, la gente cuando está muy emocionada leyendo un poema o escribiendo un poema, es incapaz de discernir críticamente qué valor tiene aquello que está escribiendo, que está leyendo. Entonces, hay una cosa que decía el amigo James Joyce, el autor de Ulises, que escribió muy poca poesía, escribió los poemas manzana, aquellos, los April Poems, ¿no? Pero daba un consejo muy interesante, digamos, a los poetas. Cuando se esté formando el absceso emocional, como si fuera una especie de grano, de forúnculo que se va inflando, hay que darle un lancetazo, digamos, para pincharlo, para hacerlo estallar, con la lanceta de la ironía. Y es entonces cuando te das cuenta que estás leyendo, digamos, una cosa que si el poeta te está engañando, para empezar. Porque un poeta, por ejemplo, no puede escribir enamorado. Tiene que escribir, digamos, fundamentalmente cuando llega el desamor. Entonces, recordando qué bonito era cuando estaba enamorado. Entonces, lo que hace es prefabricar de alguna forma la emoción para que esto... ¿Y tienes allí alguno de los poemas de desamor? De desamor casi todos. O sea, no tengo pues léenos alguno. Pues no lo sé, a ver si encuentro alguno. Es un poema de desamor, un poema muy de adolescencia también, escrito recordando a una de las chicas de las que estuve enamorado de niño, bueno, de adolescente ya que. Y se llama Del epíteto homérico. El epíteto homérico es el tipo de adjetivos o de expresiones adjetivales que usaba Homero en la Ilíada y la Odisea. En fin, el epíteto homérico es una fórmula. El lenguaje de la Ilíada y la Odisea es un lenguaje formulístico. Bueno, este debe ser un poema de Prego, escrito ya en el año final del bachillerato, cuando estudiábamos a Homero en griego. Teníamos que traducir, digamos, poemas de la Ilíada o de la Odisea para la prueba preuniversitaria.
los feroces hexámetros en que juegan los héroes con la muerte, las naves cóncavas, el azaroso ponto con reflejos de vino, diosas de ojos de vaca, el oro presentido de la piel de Criseida. Pero las horas grávidas de tedio en las aulas plagiadas malamente al instituto escuela, el domine insufrible, el lomo gris del diccionario griego de Sopena. Repaso detenido de los primeros cantos ante el cercano junio cebado de amenazas. Segados por las flechas, el hijo de la tona caía en los argivos en los surcos de dáctilos sangrientos. La cosecha del orco solo se detenía para el rezo del Ángelus o del Regina Coeli. El verano venía y con él la nostalgia de tu piel en la arena, de tu piel siempre esquiva, encadenado a ringleros de auristos y duales e inextricables desinencias jónicas. Cómo te odiaba Helena, la de ligeros cascos. Bueno, la verdad que está muy bien. Me recuerda que acabo de leer un libro de Alejandro Gándara, se llama El primer amor, y es una revisión también, es una novela que habla también de esos primeros amores. No sé si esta Helena llegó a leer este poema. Sí, se lo pasé en Londres. ¿No? En Londres se lo pasé, en Blanfield. Ponte el para que se grabe bien. Sí, no, que se lo pasé. Era una chica que bueno, era de Madrid además, era veranante. Y entonces, bueno, pues coincidimos en Londres cuando yo estaba, se lo pasé entonces y no me hizo demasiado caso, o sea que ni con poemas. Pero yo es que era eso, flor de farmacia, entonces tampoco lo tenía muy fácil. Y no sé, alguno de desamor por aquí, todos son... Da la sensación que también te sabes algo, los lees como si te los supieras casi de memoria. O sea, son... No, lo que pasa es que los poemas te quedan inevitablemente en la memoria, ¿no? Es decir, yo siempre he sido bastante seguidor en poesía de los ingleses, como te digo, especialmente de Winston Auden, que es uno de los grandes poetas europeos y ingleses del siglo pasado. Y Auden, que estuvo en la guerra de España, por cierto, y escribió un gran poema sobre España. Estando Auden decía que la poesía tiene que ser sobre todo memorable speech, discurso que se recuerde. Y que si no se recuerda, pues mala poesía, o sea, en principio, ¿no? Que lo demás, o sea, bueno, tanto el ritmo como la rima, como estos son procedimientos o recursos para hacer más fácil recordable, digamos, el poema. Bueno, este también tiene son poemas de desamor y de soledad, estas cosas, pero que, como digo, son o poeta y un fingidor, decía Fernando Pessoa, el poeta es un fingidor, o sea, finge la emoción, la reconstruye y esto. Esto se llama Noche de Reyes. ¿Noche de Reyes? Noche de Reyes. ¿Cuántas noches como esta permaneciste en vela a la espera del alba, apoyado de pechos en tu almena, insomne centinela de la ciudad cansada? ¿Y cuántas otras noches la amargura y la pena concertadas en la raya del día te vencieron? Las cuentas están claras. Soledad, soledad y muchas noches como esta misma noche, solitarias. La tristeza es un tiempo en que no pasa nada, porque pasó lo que pasar debía como si no pasara, como si fuera el gasto corriente de la vida, algo sin importancia, la moneda menuda que olvidamos en los bolsillos de la ropa usada, o esos números viejos de teléfono a los que nunca llamas. A lo lejos se escucha un ruido de motores, silba el viento en su flauta una monodia trémula, llueve en la interminable madrugada y refleja la luz de los faroles el húmedo encachado de la plaza. Alguien pasea por los soportales, se ha fundido ya el hielo en tu vaso de malta. Llueve en esta vigilia sin consuelo, donde solo la noche te acompaña. Poemas es un rollo de poemas. Bueno, y lo lees muy bien, que también eso forma parte del... No, algún poema más gamberro, por ejemplo, este que se llama Adiós muchachos. Cuando se descubrió que yo era de derechas, cosa no muy difícil de descubrir, pero mis amigos poetas pues no se daban cuenta. Entonces hubo una especie de enorme escándalo y a muchos me retiraron la palabra. Entonces,
Bueno, no lo digo en serio, pero vamos, algunos se enfadaron un poco. Entonces este poema se llama Adiós muchachos, que viene del tango, obviamente. Compañeros de mi vida, solidarios compañeros, me ha tocado entre vosotros hacer de Gerardo Diego, pues parece que no hay otro más gitano, más torero ni más valiente que yo, puestos a buscar un lerdo. Compañeritos del alma, ¿qué hice para así ofenderos? No invadí Mesopotamia, ni acompañé al río Duero, ni canté al ciprés de Silos. Silos, si lo sé no vengo. Compañeros del metal, sindicalistas del verso, camaradas comisarios del ejército del pueblo, figurantes tramoyistas de Asís, Templo del Acero, cohortes republicanas que lleváis peinando nietos, ¿para cuándo el gran asalto a los palacios de invierno? Ay, compañeritos míos de otras timbas y otros tiempos, ay, si mi pluma valiera vuestro carnaval perpetuo. Guillenes, lorcas cernudas, lorcas de atar corto y cierro, lorcas salinas de madre, barracos y residencios, domenchinas verde chopos y Emilios prados amenos. ¿Un minutito? Sí. Albertis y Gilalbertis, grándolos villamorenos, bergamines bergamotas, mórbidos pepinos bellos, marujas, marujamayos, marujones, marujeros, arconadas encarnadas, Cesaronada Vallejos, Ignacio Sánchez Mejías, garfias y garfios retuertos, rosales, rosachaceles, nerudas de medio pelo, damasos en demasía, alessandres inconcretos, miguelitos, miguelitas de orihuelas, orihuelos, María Teresa Leonas, zambranos y jarameños, con dos banderillas puestas, las dos de jamón y queso, sobre un morado crepúsculo que pintó Gregorio Prieto. Buñueles de bacalao y buñuelitas de viento, Esperanza Altolaguirre de los pobres jornaleros y Buró surrealista de la Checa de Fomento. Acusicas y acusones, ¿de qué me acusáis, por cierto? ¿Y ante qué madre priora o ante qué padre prefecto? No bombardeé Bagdad, ni acompañé al río Duero, ni canté al ciprés de Silos, ni al ciprés de Paracuellos, ni a la torre Asad Vetusta de la Catedral de Oviedo. ¿Por qué me habéis proclamado vuestro facha predilecto? No es que me ofenda, me extraña, pues nadie me avisó a tiempo de que debía alistarme en el 5º regimiento, y estremecido percibo bajo vuestro pataleo la música del patriótico himno de falta de riego. O sea que adiós muchachos y muchachas, compañeros, compañeras de mi vida, viudas de Indalecio Prieto, viudos de Manuel Azaña, huérfanos de Don Niceto, los del 14 de abril, los del pendón comunero, de la fragata Numancia y del burrito platero, que jamás pisé Basora, ni acompañé al río Duero, ni estuve dentro ni fuera del Alcázar de Toledo. Adiós, adiós, manojitos y manojitas de nervios, adiós con el corazón, que con el alma os espero donde ya nada se espera, donde se recobra el seso, callejón de Sal si puedes, última estación del metro. Wow. Bueno, estos son poemas un poco gamberros, pero son un poco políticos. No son poemas. Sí, bueno, hay algo de... Estos, no, pero eso no es político, es desconocimiento de la historia. Bueno, de estos tengo algún poema de estos. Bueno, en muchos de tus poemas es verdad que hay muchas referencias literarias, políticas, forma parte un poco también. Sí, es un poco, no es poesía espontánea, es poesía un poco trabajada. Este, por ejemplo, es un poema que se llama Romanza con sordina. Es un poema un poco experimental porque utiliza rimas en ina. Generalmente son rimas muy cursis. Pero entonces este es un poema que se llama Romanza con sordina y está dedicado a mi amigo Andrés Trapiello, que me gustó mucho, que era uno de mis editores además en su momento, sí. En los atardeceres colegiales al rosario y quizá a la sabatina, algunas veces me llevó consigo mi abuela Valentina. Por las altas calzadas de Begoña ascendía tenaz y paulatina, mientras la luz del sol que iba muriéndose doraba la colina. En la penumbra de la iglesia luego la oía deshojar la flor latina de la plegaria, miserere nobis, estela matutina. Ya de regreso a casa se evocaba paisajes de su infancia campesina, su añoranza sabía tan amarga como una medicina. Prados fríos el valle de la Reba, cuajados de morada clavelina, entre Valdevezana y Ciudad de Ebro, no lejos de Medina, de Pomar, tierras ásperas del norte, de la tierra de Burgos, serpentina corriente del gran río que aún no teme la costa levantina. Robledales y riscos, monte bajo donde medran el níscalo y la endrina, estradas malheridas por las ruedas del carro que rechina. Su padre, el grave regidor pedáneo, atraviesa en el sueño la neblina con la escopeta La Fouché colgada detrás de la anguarina y el sombrero metido hasta las cejas, quebrando a trechos la azulada y fina capa de hielo de los charcos, fuma,
torcida tagarnina. Marcha al puesto escondido en la montaña, bajo el ramaje de una adusta encina, para tirar al paso de la última paloma peregrina. ¿O sigue el rastro de la zorra artera que le ha matado a la mejor gallina? ¿O va a encontrarse con la maestrita de la aldea vecina? Porque de alguien supongo habré heredado la torpe inclinación que me encamina a procurarme siempre el mal de amores por vía clandestina y a enredarme además con lo más culto que da de sí la especie femenina y al cabo a comprobar que solo buscan sacarse la tesina. En las tardes de lluvia nos sentábamos a jugar al parchís en la cocina. Si me ganaba se ponía alegre y un poco parlanchina. Perdón, a ver. Se me cuesta pasar las páginas con el micrófono este aquí, decir, puto micrófono, micrófono. Y me contaba historias. El soldado que en la Umbría manigua filipina compró un cacique moro una doncella blanca como la harina y que vuelto a la patria descubrió que era hermano de prenda tan divina, robada del hogar por un corsario siendo ella chiquitina. Los pájaros del dulce San Antonio, la torre de la triste Delgadina, la rueda de cuchillos y navajas de Santa Catalina, la muerte de Granero, las hazañas de Diego de León, la golondrina que de la sien del Cristo agonizante sacó la Santa Espina. O entonaba cuplés el repertorio de Raquel Meyer y la Fornarina. Sobra decir que el mundo de mi abuela olía a naftalina. Venía de un dolor irremisible, de unos siglos peores que la quina, de la España feroz y miserable del diezmo y la tontina, de la España inferior y tabuadesca, devota de frascuelo y de marquina, que con mantillas disfrazó la greña otrora jacobina. Pero de ella aprendí las 4 cosas que he salvado del tiempo y de su ruina, que solo se es feliz en el pasado, que todo se termina, que del más grande amor apenas queda una pálida brizna cristalina, y que perseverar en la existencia requiere disciplina. Por eso la he guardado en estos versos tal como fue, pequeña y cantarina, brillando en mi memoria como un pobre grano de sal marina, y ella ha vuelto a tomarme de la mano para doblar conmigo la hosca esquina hacia el último trecho de la tarde, mi tarde que declina. Un poema precioso. Yo, para terminar, me gustaría que leyeras el de Shemot, sí, porque yo creo que ahí también de alguna forma vemos otras de tus referencias, ¿no? Que tiene que ver con un mundo más en el mundo judío, que tiene que ver los también... pocos poemas que tengo sobre los judíos. Me vas a permitir antes leer solamente, son sonetos muy cortitos, de 14 versos, pero en fin, es que veo que el que está al otro lado de Shemot se llama Dama de Elche, y es un poema que dediqué a Luis Alberto de Cuenca, sobre la Dama de Elche. Sobre la Dama de Elche hubo una polémica hace cosa de 20 años o 30, que por un autor americano, John Moffitt, que sostenía que la Dama de Elche era una falsificación, y que había aparecido muy oportunamente en la época en que se iba perdiendo la guerra de Cuba para, digamos, animar un poco el cotarro y levantar la moral de la peña aquí en España. Entonces, bueno, pues hubo una polémica muy larga sobre si era en realidad una gran escritura modernista o era... yo en esos momentos pues, creo que estaba en Nueva York, y en Nueva York, en la Universidad de Columbia, en la Casa de España, está la Dama de Elche que conoció Federico García Lorca cuando estuve en la Universidad de Columbia. Yo bastante por Columbia porque tenía ahí una serie de amigos, Philip Silver y otros cuantos, pues, y me invitaban, digamos, a sesiones de poesía y bueno, cosas de estas que se hacen en la universidad para perder el tiempo. Entonces ahí había una réplica de la Dama de Elche hecha sobre la de la Dama de Elche del Museo Arqueológico, muy bonita. Entonces se me ocurrió, dice Dama de Elche, y dice: radiotelefonista con legañas, mutilada de guerra que al descuido por la silla de ruedas se ha escurrido, o fallera mayor de las Españas, como sé que la fe mueve montañas, que el amor al solar si desmedido, al más dulce varón turba el sentido, y que se forjan patrias con patrañas, como toda prudencia siempre es poca, y aún diría que nada en lo que toca al honor de este pueblo suspicaz, íngrima dama ibérica me obstino en comulgar tus ruedas de molino, prendas de una precaria fiesta en paz. Bueno, es un poema sobre la Dama de Elche. Lo de Shemot. Shemot es una palabra hebrea que dice los nombres, pero es la palabra que significa la diáspora en general de los judíos, los nombres
de la diáspora, ¿no? Es un poema dedicado, digamos, a un amigo mío, un viejo profesor italiano, judío, Cesare Segre, que es un gran maestro de hispanistas, por otra parte. Cuando se celebró, digamos, su jubilación, pues escribí este poema que tiene un acróstico. Las primeras letras de cada verso forman una frase que es Cesare Segre soy. Y dice, después explicaré un poquito, muy por encima, dice, cuando el río de Lérida veía el hebreo pasar bajo la puente, soñó un espejo terso en la corriente, agua oscura su rostro le mentía. Recorrió largos campos de agonía, entre abrojos de tinta incandescente, se paró al pie de un monte diferente, entraba la dudosa luz del día. Grave se alzó su voz en las llanuras, regadas por los ríos transalpinos. Era otro río, recordó, otra historia. Sobre el tiempo entrevió otras estructuras, otros campos cruzó siempre entre espinos y segregó otro Segre su memoria. Bueno, ¿por qué esto? Cesare Segre decía que su apellido, él venía de judíos sefardíes españoles, aragoneses, que habían salido después de la expulsión de los judíos de Aragón, posterior a la expulsión de los judíos de Castilla. Y que él venía de judíos catalanes de Lérida, que el último accidente geográfico que habría cruzado camino del exilio habría sido el río de Lérida, el Segre, y que tomaron entonces el nombre del Segre. De la misma forma que muchas de estas familias judías tomaron, digamos, otros accidentes geográficos por donde pasaron. Por ejemplo, los que pasaban por Provenza, por el Montmilian de Provenza, tomaron el apellido Montmiliano en Italia, ¿no? Arnaldo Montmiliano, el historiador, o digamos los Montmiliano de Trieste, que son fabricantes de naipes y estas cosas, pues vienen de ahí, el Montmilian y por tanto, cuando el río de Lérida veía el hebreo pasar bajo la puente, se imagino, digamos, correlato objetivo, que es este antepasado de Segre, que ve, pasando el puente sobre el Segre, el río. Soñó un espejo terso en la corriente. Intenta mirar en la corriente y dice, agua oscura, su rostro le mentía. Devuelve, digamos, el agua su rostro. Recorrió largos campos de agonía entre abrojos de tinta incandescente. Los abrojos de tinta incandescente se refieren a las escrituras del exilio. Y los abrojos de tinta incandescente se paró al pie de un monte diferente. El pie de un monte diferente hace referencia al Piamonte, donde acabaron los Segre en Italia. Eran de turineses, como los Ginsburg, etcétera, etcétera, ¿no? Y se paró al pie de un monte diferente, entraba la dudosa luz del día. Este es un verso que le robé a Cela, que creo que se lo robó en su momento a Góngora. O sea que, bueno, el que roba un ladrón tiene 100 años de perdón. Grave se alzó su voz en las llanuras, cruzadas, regadas por los ríos trasalpinos. Era otro río, recordó, otra historia. Sobre el tiempo entrevió otras estructuras. Esta es la obra fundamental de Cesare Segre, se llama Las estructuras del tiempo. Y es un libro de teoría literaria. Sobre el tiempo entrevió otras estructuras, otros campos cruzó, siempre entre espinos, y aquí hace una referencia ya a los campos entre espinos, vamos al alambre de espinos de los campos de concentración y de los campos de la muerte, y segregó otro Segre su memoria. Bueno, esto es un poema que leí, que comenté contigo hace la tira de tiempo. Hace muchísimo tiempo, sí. En televisión. Bien, pues muchísimas gracias, John.